A finales de la década de 1970, la última generación de jóvenes educados estaba siendo enviada al campo, y solo una de nosotras, mi hermana o yo, podía quedarnos en la ciudad. Mamá dijo que, como mi hermana Emily siempre había sido frágil y también era la más bonita, sería más seguro que se quedara. Estaba a punto de discutir cuando Emily, de repente, cayó de rodillas con un ruido sordo. Anna es inteligente y capaz, será de mucha más utilidad en la ciudad. Déjame ir al campo. Su tono era firme. Mamá no pudo convencerla de lo contrario y finalmente se vio obligada a aceptar. Cuando Emily subió al tren, se volvió hacia mí y dijo: Anna, en esta vida me convertiré en la esposa del presidente. En ese momento supe que había renacido, pero no tenía idea de si esta vez estaría dispuesta a cortarse uno de sus propios dedos. Desde que éramos pequeñas, mamá siempre había favorecido a Emily sobre mí. Tal vez fue porque yo había sido lo suficientemente fuerte como para blandir un hacha y cortar leña desde una edad temprana, mientras que Emily era el delicado tesoro que mamá había pasado 3 días y 3 noches de parto para traer a este mundo. Ella nació en medio del invierno y, durante su primer mes, se enfermó varias veces. Mientras tanto, yo estaba afuera jugando en la nieve, construyendo muñecos de nieve y teniendo peleas de bolas de nieve con los niños del vecindario. A medida que crecíamos, todas las tareas pesadas recaían sobre mí. Cuando apenas era una adolescente, ya estaba ayudando en la carnicería cerca de la estación de autobuses, sacrificando cerdos. Cada vez que me daban sangre de cerdo extra o vísceras para llevar a casa, mamá me regañaba: ¿por qué no estás ayudando en casa en lugar de traer de vuelta estas cosas repugnantes? Le dije que si llevaba eso a la casa de la señora Williams, probablemente me besaría las manos en gratitud. Mamá se burló: ¿qué malcriada eres? La señora Williams es del campo, ¿cómo puedes compararte con ella? ¿Te pareces a tu abuelo? Esas piernas tuyas, ¿acaso parecen de niña? Mamá había crecido en la ciudad. Era delicada, solo comía carne grasosa y nunca tocaba los cortes magros. Emily era igual a ella, frágil y propensa a enfermarse. Cada vez que enfermaba, le costaba a mi papá medio mes de salario, así que, naturalmente, mamá la favorecía. Más tarde, el gobierno requirió que las familias enviaran a un pariente al campo. Papá fue enviado lejos a Guo y solo un niño podía quedarse en la ciudad. Mamá ya había decidido que yo sería la que iría, pero, para que pareciera justo, nos llamó a ambas y, en un gesto aparentemente amable, metió un puñado de dulces de manteca de cerdo en mi bolsillo. Sabía exactamente lo que eso significaba. En mi vida pasada, había luchado para salir del campo, abriéndome un camino sangriento. Me había convertido en la esposa del presidente. Ahora, en esta vida, debería poder convertirme en presidenta, así que no tenía miedo de ir. Mamá dijo: el gobierno solo permite que se quede un niño. Tu padre ha sido enviado lejos y Emily siempre ha sido débil. También es más bonita, es más seguro para ella quedarse en la ciudad. Sabía que no estaba pidiendo mi opinión, me estaba informando de su decisión. Estaba a punto de decir bien cuando Emily, de repente, cayó de rodillas con un ruido sordo. Mamá, suplicó, Anna es inteligente y capaz. Será mucho más útil en la ciudad y puede cuidarte. Por favor, déjame ir al campo. Me senté en la silla principal, estudiándola atentamente. En mi vida pasada, había llorado durante días, incluso fingió estar enferma solo para evitar que la enviaran lejos. Pero esta vez, estaba luchando por irse. No me llevó mucho tiempo darme cuenta de que había renacido como yo. Mamá se negó al principio. No importaba cuánto llorara Emily, no se movería. No fue hasta que Emily presionó un cuchillo contra su propio cuello que mamá finalmente cedió y rompió a llorar. Mi hermana siempre había tenido miedo al dolor. No había forma de que realmente se lastimara. Toda la prueba se prolongó hasta el anochecer. Su estómago comenzó a gruñir y finalmente se dieron cuenta de que nadie les había traído comida. Mamá me llamó y me regañó brutalmente. Anna, ¿estás tratando de matarnos? Mira, ya es tarde y todavía no has hecho la cena. Respondí con naturalidad: ustedes dos estaban llorando tanto que pensé que no tendrían hambre, así que comí primero. Makosa desagradecida. Maldillo. ¿Cómo di a luz a un niño tan desalmado? Tu hermana estaba pensando en ti, tratando de evitarte dificultades, ofreciéndose a ir en tu lugar. ¿Y qué haces tú? Atiborrándote de comida mientras tu madre y tu hermana se mueren de hambre. Su voz era fuerte y aguda. Claramente, no tenía tanta hambre. Dije con calma: nunca le dije que fuera al campo. Yo puedo ir en su lugar. Emily se negó de inmediato y gritó con fuerza: no. Me voy. Quiero ir. Me resultó agotador mantener este acto delante de ellos, así que simplemente los ignoré y me fui a la casa de la señora Williams. Su marido, el señor Williams, era carpintero.
Había oído que logró eludir las restricciones habituales y entrar en la industria de la construcción naval. Quería preguntarle sobre materiales de madera. En mi vida pasada, el señor Williams fue uno de los primeros dueños de negocios privados en la ciudad. Construyó su riqueza comerciando con madera y finalmente se convirtió en el primer millonario del condado. Era un hombre sencillo y amable, querido por todos, pero más tarde enfermó. Sin un pilar fuerte para sostener a la familia, perdieron su posición durante lo que deberían haber sido sus años dorados. Me quedé allí durante 2 días y mi madre nunca vino a buscarme. Fue solo cuando Emily estaba a punto de irse que finalmente envió a alguien por mí. Mamá le dio a Emily todas las mejores cosas de la casa. Incluso cuando subió al tren, mamá siguió dándole interminables recordatorios e instrucciones. Me quedé de pie allí, observándolas a las dos, madre e hija, tan profundamente unidas. Cuando Emily subió al tren, se volvió hacia mí con una sonrisa de suficiencia. Anna, en esta vida me convertiré en la esposa del presidente. Asentí y di un silencioso murmullo de reconocimiento, mi expresión tranquila e inmutable. Me miró con confusión y luego con lástima. ¿Qué idiota? Emily siempre había pensado que yo era tonta, ya fuera en nuestra vida pasada o en esta. Creía que, a pesar de mis buenas notas, yo era solo una ratón de biblioteca que no sabía nada sobre el mundo real. Para ella, encontrar un buen hombre para casarse era el camino más inteligente que una mujer podía tomar. En mi vida pasada, me habían enviado al campo y me casé con el hijo del jefe de la aldea. Pero, por pura suerte, me encontré con una era de grandes oportunidades. Comencé un negocio, gané más y más dinero. Finalmente, me convertí en la esposa del presidente de una importante empresa de comida rápida. Emily, por otro lado, se había casado con un hombre que perdió su trabajo durante una recesión económica. Solo tenía 2 hijas y la vida se volvió cada vez más miserable para ella. Envidiaba mi riqueza y estatus, así que envenenó la carne curada que me envió con pesticida. Solo veía lo glamorosa que era mi vida, pero nunca entendió cuántas dificultades tuve que soportar para llegar hasta allí. Cada punto de inflexión en mi vida había llegado a costa de mi coraje, mis luchas y, a veces, incluso mi vida misma. Sabía que ella había renacido, solo que no sabía si esta vez se atrevería a cortarse uno de sus propios dedos. Mientras el tren la llevaba más y más lejos, me giré sin dudarlo y caminé hacia la salida de la estación. Siempre había sido una buena estudiante, pero mi madre no tenía intención de dejarme continuar mi educación. Tu hermana se ha ido al campo, dijo. Necesitas encontrar un trabajo para mantenerte. El dinero de tu padre no es suficiente para los dos. Tu hermana está sufriendo ahí fuera, así que tenemos que enviarle algunas cosas buenas. Asentí con la cabeza. No hay necesidad de seguir estudiando. Dudo que siquiera entraras en una escuela técnica. En ese momento, aprobar el examen de ingreso a la escuela técnica significaba que podías asegurar un trabajo asignado por el gobierno, pero mi madre no estaba dispuesta a esperar. Asentí de nuevo. Está bien, me inscribiré en un curso de capacitación de 6 meses en la universidad abierta. De esa manera, todavía podré conseguir un trabajo. Se burló de mi plan. ¿6 meses? ¿De dónde sacaría el dinero para mantenerte durante tanto tiempo? Ayer, el tío Lu vino y me preguntó si estarías dispuesta a comprometerte con su hijo. Ofrecen un precio de novia de 1000 yuanes. Si arreglamos esto, puedes mudarte con su familia. Miré a mi madre como si estuviera loca. Si tienes demasiado tiempo libre, ¿por qué no vas a comprar algunos pollitos para criar? Si te gusta tanto su hijo, puedes divorciarte de papá y casarte con él. Después de todo, el matrimonio es gratis ahora. Nina, desagradecida, gritó, golpeando la cama de ladrillo caliente con frustración. No me molesté en discutir con ella. En cambio, fui directo a la casa de Lu y golpeé a su hijo. Cuando volví a casa, me di cuenta de que la luz del dormitorio de mi madre seguía encendida. Silenciosamente miré dentro y la vi sentada junto a su hucha, guardándola. La caja estaba vieja y oxidada, con una gran flor de peonía grabada en la tapa. El año nuevo llegaba pronto, en unos días. Esa caja probablemente la robaría un ladrón. Mejor yo que un extraño. Esa noche robé 50 yuanes y huí. A lo lejos, vi a mi madre sentada en el suelo, llorando y gritando que estaba cortando lazos conmigo. Conseguí el dinero para pagar el alquiler y comprar libros y cuadernos. Afortunadamente, como el gobierno estaba fomentando la inscripción en la universidad abierta, las tasas de matrícula se habían reducido. No tuve que cargar con una gran carga financiera. En mi vida pasada, nunca tuve la oportunidad de ir a la escuela. Ahora que la tenía, estaba decidida a seguir aprendiendo. Sabía que no podía confiar en mi madre, así que este no era el mejor momento para concentrarme en los exámenes de ingreso a la universidad. Todavía era joven. Habría oportunidades.
El gobierno ya había comenzado a permitir que la gente de la ciudad dirigiera pequeños negocios, así que usé el poco dinero que me quedaba para establecer un pequeño puesto de reparación en un pueblo no muy lejos del condado. En mi vida pasada, había construido mi éxito sobre mis habilidades y, en esta vida, solo podía hacerlo mejor. Este pueblo tenía mucha gente que pasaba de camino al condado, pero todavía estaba a una distancia decente. Las bicicletas se estaban volviendo más comunes, pero no había muchos reparadores alrededor. Al principio, la gente no creía que una joven como yo pudiera arreglar bicicletas. Pero cuando vieron que mis tarifas eran baratas y mi trabajo era rápido y eficiente, empezaron a confiar en mí. Se corrió la voz de que era hábil, rápida y asequible. Incluso la gente del condado empezó a acudir a mí para reparaciones. Por supuesto, dirigir un negocio todavía tenía sus riesgos. Al principio, no había muchos clientes y apenas ganaba lo suficiente para salir adelante. Pero a través de estas interacciones conocí a mucha gente, especialmente a aquellos que dirigían pequeños negocios en secreto. No tenían que decirme nada directamente, ya podía adivinar la mayor parte de lo que estaban haciendo. Con el tiempo, inesperadamente conocí a una figura poderosa que, en mi vida pasada, había construido su fortuna a través del transporte. Justo cuando empezaba a sentir esperanza sobre el futuro, apareció mi madre. Pensé que al menos esperaría 6 meses antes de venir a buscarme, pero apenas había pasado un mes cuando me localizó. Anna, pasó algo, pasó algo. Emily está en problemas. No me sorprendió que me hubiera encontrado. De hecho, probablemente supo dónde estaba tan pronto como instalé mi puesto. Lo que me tomó por sorpresa fue lo rápido que Emily terminó con el marido de mi vida pasada. Mi madre me agarró y me gritó: «Tienes que subir al tren hoy». Vamos a ver a Emily. ¿Cómo puedes ignorar el futuro de tu propia hermana? Mientras hablaba, pateó mi puesto de reparación. Era lo mismo que antes. El marido original de Emily había sido un adicto al juego. Apoyarlo se sentía como tirar dinero a un pozo sin fondo. ¿Cómo sabes que ella no estaba dispuesta?, pregunté rotundamente. Mi madre me maldijo. Todavía es joven, ni siquiera ha terminado de crecer. ¿Cómo podría estar dispuesta? Tienes pensamientos tan sucios. Debería ser enviada a la reforma laboral. Al principio, no me molesté en discutir con ella. No tenía intención de ir, pero al ver cómo estaba recogiendo mis cosas, supe que no tenía otra opción. Los dos empacamos algo de equipaje y comida y abordamos el tren. Fue un viaje de 10 horas, seguido de otras 5 horas en autobús, antes de que finalmente llegáramos a un pueblo llamado Boussy. Conocía este lugar demasiado bien sin necesitar indicaciones. Di algunas vueltas y llegué a la casa del jefe del pueblo. El jefe del pueblo suspiró y dijo: «Zack y Emily ya están juntos, fue su elección». Mi madre espetó de inmediato: «¿Elección? Mi Emily es educada y decente. Si no hubieras usado tu poder como jefe de la aldea para obligarla, ¿cómo pudo haber sucedido esto?» «Voy a denunciarlos, denunciamos a todos». Ella comenzó a gritar e incluso se giró hacia mí gritando: «Toma algo y lucha contra ellos». Me hice a un lado y vi cómo Emily salía de la casa felizmente, sosteniendo la mano de Zack. Todavía había marcas rojas en su cuello, parecía que las cosas habían sido intensas. Los pantalones de Zack incluso estaban al revés. «Mamá, ¿por qué peleas?», preguntó Emily dulcemente. «Te llamé aquí para presenciar mi felicidad». Luego se giró hacia el jefe de la aldea, cuyo rostro tenía un profundo rasguño, y jadeó en estado de shock. «Papá, ¿ya te peleaste antes de la boda?». Mi mamá se congeló. Solo le tomó un segundo darse cuenta de lo que estaba pasando antes de desmayarse de la rabia. La atrapé antes de que se desplomara, pero cuando miré a Emily y Zack tomados de la mano, sentí asco. En mi vida pasada, Zack y el jefe de la aldea habían planeado atarme. Al final, en el salón ancestral, me desnudaron e hicieron un espectáculo de mi frente a toda la aldea. Me habían obligado a casarme con Zack y, aun cuando llamé a casa para pedir ayuda, ni siquiera contestaron. No tenía a dónde recurrir, no tenía otra opción más que confiar en mí misma. Eventualmente, a través de mi guía, Zack había enderezado su vida, pero en esta vida no era más que un sinvergüenza que intimidaba a otros confiando en el poder. Ahora que estábamos aquí, mi madre no tuvo más remedio que aceptar la realidad. No tenía idea de lo que Emily le susurró, pero fuera lo que fuera, logró convencerla para que sonriera de nuevo. En la fiesta de bodas, mi madre ignoró a los aldeanos, se divirtió en las escaleras y bebió felizmente. Mientras tanto, escuché los chismes que circulaban por el pueblo. Emily no es tan inocente como parece. Se arrojó a la cama de Zack después de verlo solo 2 veces. Solo tiene 15 años. ¿Quién sabe con cuántos hombres ha estado antes de esto? En la mesa de al lado, noté a la pandilla de amigos de baja vida de Zack susurrando entre ellos con la cabeza gacha.
Recordé que en mi vida pasada, cuando arrestaron al jefe de la aldea y lo enviaron a prisión, estos fueron los mismos hombres que entraron corriendo y saquearon su casa. En ese momento, Thatch y su madre solo sabían cómo encogerse de miedo dentro de su casa mientras el caos estallaba afuera. Yo, que había agarrado un cuchillo de cocina y luchado para asustarlos, los estudiaba. Me di cuenta de que seguían mirando en mi dirección, sus ojos sostenían algo más allá de la mera curiosidad. No era la mirada que le darías a un extraño. Me di la vuelta y vi a Thatch y Emily acercándose a mí con sus copas de vino levantadas. Emily sonrió mientras tomaba una botella y llenaba mi taza vacía hasta el borde. Anna, gracias por venir a mi boda, seré feliz, te lo prometo. Este vino huele increíble, date prisa, prueba un poco. Thatch, sonriendo de oreja a oreja, también levantó su copa en un brindis. Yo permanecí sentada, levanté mi tazón en cambio. Todavía quedaba un poco de sopa de pollo en él y golpeé ligeramente el borde contra sus copas antes de beberlo de un trago, pero no toqué el vino. En mi vida pasada, beber lo que Emily ofreció casi me costó la vida. Si bebiera esto ahora, sería una idiota pidiendo la muerte. Noté la forma en que los dos intercambiaron miradas al menos 800 veces en solo unos segundos, lo que solo me hizo más segura de que no tocaría ese vino. Estoy brindando por ti. ¿Por qué no bebes?, dijo Emily con leve decepción, volviéndose hacia Thatch con una expresión herida. Thatch inmediatamente intervino para defenderla. Anna, eso no está bien. Es nuestra boda, seguramente puedes al menos tomar un sorbo de nuestro vino de celebración. Le di una mirada tranquila. Ni siquiera tengo 16 años todavía. Mi padre siempre decía que si alguna vez me atrevía a beber, me rompería las piernas. Tan pronto como las palabras salieron de mi boca, Emily congeló su copa de vino en el aire. Su cara se puso roja, luego pálida, luego roja otra vez. Una vista interesante. Pero no discutió. Sin ninguna excusa restante, llamó a alguien para que trajera una bandeja de dulces y puso un trozo de caramelo de manteca en mi mano. Anna, guard tu favorito para ti. En realidad, nunca me habían gustado los dulces, pero cuando era pequeña, los niños que tenían dulces de manteca eran los amados por sus padres, así que siempre los había querido. Con el tiempo, ese deseo se había convertido en una obsesión. Vas a tener una vida dura en el pueblo, quédatelo para ti, dije, empujándolo hacia ella. Los ojos de Emily se oscurecieron. De repente, noté que en algún momento todos los invitados a beber se habían ido. Los únicos que todavía estaban allí eran Emily y algunos de esos matones del pueblo. Se acercaron a mí con expresiones hostiles. Anna, sé que eres fuerte y no tengo tus habilidades, dijo Emily suavemente. Entonces, ¿por qué no te quedas aquí en Bousey Village? Podemos cuidarnos mutuamente. ¿No sería mejor si ambos prosperáramos aquí juntos? Baila avaricia en sus ojos. Incluso en esta segunda vida, ella todavía estaba tratando de arrastrarme al infierno con ella. Quería replicar mi éxito, pero solo si podía derribarme con ella. No es que no supiera cuánto había sufrido en mi vida pasada, simplemente no le importaba. Solo quería el resultado final. La escena de mi vida pasada se estaba desarrollando de nuevo, excepto que esta vez había un villano más. Uno de los amigos sórdidos de Thatch se rió y dijo, «Tu madre ya estuvo de acuerdo. Por 500 yuanes, estarás conmigo. Además, Thatch también cuidará de ti. ¿No es mucho? Soy el hermano de Thatch, ¿de verdad crees que te trataría mal?» Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Siempre supe que mi madre no me amaba, pero nunca pensé que ella personalmente me vendería al abismo. Di un paso atrás, mi expresión fría. Emily debió sentir que estaba a punto de escapar porque, de repente, gritó, «Date prisa. Sujatala». En mi vida pasada, así fue como me habían atado, pero esta vez nunca dejaría que volviera a suceder. No me retire. En su lugar, me lancé hacia adelante. Con un movimiento rápido, saqué un pequeño cuchillo de fruta de mi bolsillo y cargué directamente hacia Emily, tirándola al suelo. Ella me miró con terror. Una lenta sonrisa se curvó en mis labios mientras sujetaba su muñeca con todas mis fuerzas. Si quieres quitarme la vida, entonces déjame dejarte una marca para recordarme. Por un destello de plata, el cuchillo bajó. Un dedo meñique pálido y delicado cayó al suelo. La sangre carmesí fluyó rápidamente, su olor espeso y metálico impregnó el aire. El grito de Emily atravesó el silencio. Los matones que habían estado a punto de sujetarme, de repente, se encogieron. El miedo se apoderó de sus rostros. Sabía que tenían miedo. En Bousey Village, todos los jóvenes educados que habían sido enviados aquí antes habían estado a su merced. Algunos habían luchado, pero mientras el dolor no estuviera en sus propios cuerpos, nunca entendieron realmente el miedo. Los miré fríamente.
En el pasado, solo había sabido ser despiadada conmigo misma, soportando más dolor, presionándome más, pensando que eso sería suficiente para hacerlos temerme. Pero al final, seguí siendo yo la que salió lastimada. Fue solo más tarde que aprendí que ser despiadada con los demás funcionaba igual de bien. No había necesidad de lastimarme. Aboard el tren a casa sola. Antes, había pensado que la razón por la que mi madre y yo estábamos distantes era porque me habían enviado al campo, que la distancia le había facilitado olvidarme, fingir que había muerto allí. Pero ahora entendí que cierto amor nunca existió para empezar. A partir de este momento, tenía una ciudad natal, pero ya no tenía un hogar. En 2 meses, las políticas gubernamentales comenzaron a aflojarse. Hice dinero rápido revendiendo cigarrillos y, cuando vi la oportunidad adecuada, fui a la casa del señor Williams para hablar sobre el negocio de la madera. He hecho mi investigación, le dije. Con la reapertura de los exámenes de ingreso a la universidad, todos se centran en estudiar. Las imprentas necesitan mucho papel. Hay varias fábricas de papel grandes en el sur. Si transportamos madera allí, podemos triplicar nuestras ganancias. Y ya sabes, la madera no es solo para hacer papel, hay muchas otras formas en que podemos usarla. El señor Williams frunció el ceño. Niño, este tipo de negocio podría costarte la cabeza. Déjalo ir. Haré como que nunca dijiste nada. Era un hombre honesto. Había trabajado duro para conseguir su trabajo en la ciudad, ganándose su estatus de trabajador. No estaba dispuesto a correr riesgos. No me molestó su rechazo. Tengo el capital, dije, y conozco gente en el negocio del transporte de madera. Si alguna vez te encuentras con problemas, ven a buscarme. Los hombres honestos solo se arriesgan cuando no tienen otra opción. En mi vida pasada, el señor Williams se había visto obligado a entrar en el negocio por desesperación. Esta vez, fui yo quien lo invitó a unirse a mí. Aproximadamente una semana después, escuché que el hijo del señor Williams había regresado del campo, pero no había regresado con vida. Lo habían llevado a casa. Al mismo tiempo, su hija, Mary Will, había resultado gravemente herida mientras salvaba a alguien. Un toro furioso la había pisoteado. Aunque fue reconocida como una héroe de la ciudad y le otorgaron 50 AM por su valentía, ¿de qué servía? Sus heridas requerían mucho más dinero que eso. Solo tratar su pierna costaría varios cientos de yuanes. Para la familia de un trabajador común y corriente, unos pocos cientos de yuanes era una cantidad imposible. La gente del pueblo ya estaba murmurando. Una chica con una pierna lisiada es inútil. Incluso un idiota puede casarse, siempre que pueda tener hijos. Pero el señor Williams no pensaba de esa manera. Menos de medio día después, vino a buscarme. Señor Williams, le dije, observándolo atentamente, ¿ha pensado en esto? Una vez que empecemos, no hay vuelta atrás. Dudó solo un momento antes de asentir. Por mis hijos, incluso si me mata, lo haré. Viajamos a varios lugares antes de encontrar un terreno prometedor para almacenar nuestra madera. Ya había marcado esta área como un futuro centro comercial. Pasara lo que pasara, tenía que asegurarlo. Aún no tenía el dinero para comprarlo, así que, por ahora, solo lo ocupé. En ese momento, transportar madera requería un permiso especial. Afortunadamente, el gobierno acababa de comenzar a promover la idea de los empresarios de millones de yuanes, alentando a las personas a iniciar negocios. La corrupción seguía siendo desenfrenada, pero obtener un permiso no fue demasiado difícil. Nuestro primer trato llegó justo en el momento adecuado. Un pedido importante se había quedado corto en materiales y lo llenamos a tiempo. Un solo viaje nos trajo un beneficio neto de 2.000 yuanes. Le di al señor Williams 1.000 y reinvertí el resto en transporte. Con cada nuevo trato, nuestro negocio crecía más y más. Los engranajes del destino habían comenzado a girar. Un año después, el señor Williams fue reconocido oficialmente como uno de los millonarios de la ciudad. Pero entonces, sus riñones comenzaron a fallar. El médico dijo que se debía a cálculos renales que bloqueaban su sistema. Los cálculos renales se habían incrustado profundamente en el tejido, provocando necrosis. Incluso con cirugía, su cuerpo no era lo suficientemente fuerte como para soportarlo mucho más. En mi vida pasada, sabía que el señor Williams se había enfermado, pero no me había dado cuenta de que había sucedido tan repentinamente. Casi no hubo señales de advertencia. Esa noche, me agarró la mano con fuerza y dijo: «Anna, no puedo retenerte más, pero solo eres una niña sola». Me preocupó por ti. Mientras hablaba, las lágrimas brotaban de sus ojos. Seguía culpándose a sí mismo, incluso levantando la mano para abofetearse la cara. Algunos padres sienten una profunda culpa por no poder brindar una vida mejor a sus hijos.
Otros, más a menudo, descargan sus frustraciones en sus hijos o esposos. Le prometí que continuaría dándole su parte legítima de dividendos de nuestro negocio. En cuanto a todo lo demás, no necesitaba preocuparse. Tal vez mis palabras lo tranquilizaron, porque por primera vez en mucho tiempo dejó escapar un largo suspiro de alivio. Pero lo que no esperaba era que, mientras me preparaba para irme, Mary Williams me siguió. Su pierna se había curado casi por completo en los últimos años y, con una determinación inquebrantable, me dijo que quería trabajar conmigo. A fin de año, conseguimos un pedido enorme. Si se entregaba a tiempo, la ganancia sería de decenas de miles. Pero si fallábamos, tendríamos que pagar 3 veces la cantidad en multas. Después de discutirlo con nuestro líder de transporte, Ray Hang, y Mary, decidimos que no teníamos más remedio que correr el riesgo. Si nos retractábamos ahora, nuestra empresa, Annabod Industries, nunca podría hacerse un nombre por sí misma. Mary y yo viajamos por 5 o 6 ciudades, reuniendo suficiente madera para completar el pedido. Todo había ido bien hasta que llegó el momento de descargar en los muelles. Allí, sentado con los brazos cruzados y las piernas abiertas, no estaba otro que Outem Chun, el segundo al mando de la policía forestal local. Había arrastrado un taburete y se había estacionado en el muelle, negándose a firmar el permiso de descarga. En ese momento, todos los envíos de madera tenían que ser firmados oficialmente por las autoridades locales antes de que pudieran descargarse. Si tenían sobrepeso, habría multas. Siempre habíamos operado legalmente, pero también entendíamos cómo funcionaba el sistema. Sabía que Chun fumaba una marca en particular, así que, respetuosamente, le entregué un cigarrillo mientras les daba a sus hombres un paquete de Red Pagoda Mountain como gesto de buena voluntad, pero ninguno de ellos aceptó. Chen se burló. Chica, no estamos tratando de dificultarte las cosas, pero los negocios son los negocios. Si quieres que se hagan las cosas, tienes que pagar, no 500 ni un centavo más. Tan pronto como dijo eso, Mary se enfureció. ¿Podrías robarnos 500? ¿De verdad tienes el descaro de decir eso en voz alta? Chun se sacudió los pantalones y rió fríamente. Letún, digámoslo de esta manera. Tu envío va a las imprentas del sur, ¿verdad? Estás ganando al menos 10,000,000 con este trato. Estoy pidiendo 500, eso no es nada. En ese momento supe que nos había elegido a propósito. Si no pagábamos, no nos dejaría descargar. Mary me miró ansiosa, temerosa de que se diera. Bajó la voz y susurró. Anna, toda nuestra inversión está en este envío. Incluso pedimos dinero prestado para que suceda. Ni siquiera tenemos 50, y mucho menos 500. Por supuesto que ya lo sabía, pero sin aprobación para descargar, todo el trato se desmoronaría y perderíamos todo. Me volví hacia Chun y le dije, podemos escribirte un pagaré por los 500. Saqué un bolígrafo y un trozo de papel, escribiendo rápidamente la deuda. Chen ni siquiera lo miró antes de romperlo en pedazos. Curvé mis labios en una media sonrisa. Ya que no podemos resolver esto de la manera fácil, déjalo ir por las malas. Le lancé a Mary una mirada rápida y susurré, cuando me mueva, corre. No dejas que te agarren. Su pierna se había curado, pero todavía no era tan rápida como una persona promedio. No podía dejar que la atraparan. Retrocedí 2 pasos y luego blandí un hierro pala frente a mí, plantándola en el suelo. Mary no corrió. En cambio, se acercó a mí, manteniéndose firme. Mi corazón se apretó. Durante tanto tiempo había luchado sola, pero ahora finalmente tenía a alguien a mi lado. Como una mujer navegando por el mundo de los negocios, lo único en lo que podía confiar era la valentía. En este momento, lo más valioso que poseía era mi propia vida. Arreglé mi juego. Está en marcha, Chun. Toma el pagaré y te prometo que te lo devolveré, dije con voz firme. Incluso añadiré intereses si eso es lo que quieres. Cambi mi tono abruptamente. Si no tomas el pagaré, entonces arreglemos esto de otra manera. Podemos luchar y, cuando los detectives lleguen a investigar, decidirán si mi envío debe pasar. De cualquier manera, te irás con algunas cicatrices. Bueno, cambiaré mi vida por eso. Agarré la pala de hierro con toda la intención. En mi vida pasada, cuando los cobradores de deudas vinieron a nuestra casa, les había dado un dedo cortado a cambio. Desde entonces, había dejado de temer a la muerte. Ahora me mantuve firme, completamente quieta, viendo a los hombres frente a mí intercambiar miradas inciertas. Algunos de ellos ya parecían inquietos. Probablemente nunca habían esperado que una joven como yo tuviera tanta audacia. La tensión se prolongó durante el tiempo que lleva fumar un cigarrillo. Luego, de repente, Outem Chun se rió. Me preguntaba qué loco bastardo logró cerrar este trato,
dijo. Resulta que tenía razón. Hizo un gesto de desdén. Olvídate del pagaré, te creo. Cuando tengas tiempo, ven a visitarme alguna vez. Inmediatamente seguí la corriente. Por supuesto, por supuesto. Una vez que este trato esté cerrado, te invitaré a comer. El gran hermano Chun supervisó personalmente la descarga de nuestro envío, contando meticulosamente cada artículo mientras charlaba conmigo. Cuando escuchó que Mary Williams había sido reconocida una vez como una joven heroica, se entusiasmó aún más, diciendo que rara vez veía mujeres en los negocios y que ahora había conocido a dos de una vez. Insistió en que tomáramos algo juntos en algún momento. Ya que planeábamos establecer negocios a largo plazo con las imprentas en el sur, tener a Chun de nuestro lado fue algo bueno. Con el tiempo, construimos rapport y, eventualmente, nos llamamos hermano y hermana. Este trato trajo una gran ganancia y, con el efectivo extra, pude comprar el almacenamiento que habíamos estado alquilando. Ese terreno se convertiría en un bien inmueble comercial de primera en menos de 10 años. También construí un edificio de 3 pisos justo al lado del patio de almacenamiento. Los 2 primeros pisos se usarían como espacio de oficina y yo viviría en el piso superior. Cuando se completó la construcción, viejos amigos y socios comerciales vinieron a celebrar. Me felicitaron con palabras halagadoras y las acepté todas con una sonrisa. Pero, justo cuando el ambiente estaba en su punto más animado, mi madre y Emily entraron. No sabía quién las había invitado. En el momento en que entraron, mi madre empezó a criticar la casa. Este diseño es terrible. ¿Quién pone un baño frente a la sala de estar? ¡Qué desperdicio de dinero! Y ese papel tapiz es tan chillón. Solo mirarlo me da dolor de cabeza. Llamaré a un trabajador para que lo derribe más tarde. La habitación se quedó en silencio. Emily, actuando como si fuera la dueña del lugar, se sentó casualmente en el sofá, pelando una naranja con su mano de 4 dedos, la que le faltaba un meñique. Me miró con una sonrisa burlona. Anna, planeo abrir una tienda de dumplings en el condado. Dame el terreno de al lado del tuyo. Ella no estaba preguntando, estaba declarando. Incluso tuvo la audacia de llevar una gran bolsa de pertenencias y se dirigió directamente a una de las habitaciones. Cuando miré dentro, vi que ya estaba desempacando su ropa y zapatos. Emily, una vez, había logrado aferrarse a una familia adinerada, pero después de que su llamado suegro se metió en problemas, tuvo que pasar la noche fuera. Cuando regresó, estaba golpeada y cubierta de cicatrices. Claramente, no le había ido bien. Cuando me fui de casa, ninguno de ellos había movido un dedo para ayudarme. Ahora, después de que construí algo para mí, tuvieron el descaro de entrar y reclamarlo. Los murmullos de mis invitados no le sentaron bien a Emily. De repente, golpeó su mano sobre la mesa. ¿Qué quieres decir con robar? Anna me debe esto, ¿no ves esto? Levantó su mano mutilada. Este es el dedo que se cortó. Fui al campo en su lugar. Me casé con ese bastardo de Zatz. Me golpeó, me maldijo y me engañó. Sufrí tanto. ¿Qué hay de malo en que me dé un terreno? De hecho, las acciones de su empresa deberían pertenecerme a mí y a mamá también. Habló con absoluta autocomplacencia, ni una pizca de vergüenza en su voz. Emily pensó que decir esto haría que los demás sintieran lástima por ella, que se pondrían de su lado. Pero estaba completamente equivocada. Siempre había creído que las acciones hablan más que las palabras. La habitación quedó en silencio absoluto. Todos la miraron con incredulidad y desdén. No me miraban con simpatía, estaban disgustados con ella. Incluso la tía Leu, de la calle de al lado, que me había visto crecer, finalmente habló. Anna ha tenido una vida dura. Recuerdo a Winters cuando estaba atrapada en los campos, cubierta de escarcha, casi muriendo de frío, y nadie vino a buscarla. Y ahora, solo porque tiene éxito, vienes corriendo a llevártelo. He visto gente desvergonzada antes, pero esta es la primera vez. Otros asintieron con la cabeza. La cara de mi madre se puso roja. Cállate, cállate. Este es asunto de nuestra familia, no es asunto tuyo. Miré a la gente alrededor de la habitación. Esta era mi gente ahora. Si mi madre y Emily pensaban que podían entrar y tomar lo que es mío, estaban gravemente equivocadas. Hoy se suponía que era un buen día y yo no las quería arruinando el ambiente. Así que llamé a Mary Williams y le pedí que llevara a nuestros amigos a visitar el almacén de madera y a ver el nuevo sitio. Una vez que todos se hubieron ido, me senté en el sofá, sonriéndole a Emily. ¿Quieres mi tierra? ¿Acaso sabes cómo la conseguí? Emily se burló y puso los ojos en blanco. Obviamente ganaste dinero y la compraste. Me reí. ¿Cuánto crees que vale? Abrió la boca, pero antes de que pudiera hablar, la interrumpí. Emily, no jugs conmigo.
Sabes exactamente cómo soy. Si me empujas, esto se convertirá en una pelea a muerte. Mi madre inmediatamente saltó, disgustada. ¿Qué quieres decir con pelear hasta la muerte? Es tu hermana, tienes que cuidarla por el resto de tu vida. Le lancé una mirada fría y espeté. Si quieres una buena vida, cállate. Dime, ¿te ha dado dinero? ¿Te ha comprado un abrigo de piel? Mira lo que llevas puesto. Incluso los trapos de mi cocina son de mejor calidad que eso. Mi madre siempre había menospreciado a la gente del campo, pero hoy había entrado en una casa llena de personas que habían venido del campo y, sin embargo, todos y cada uno de ellos estaban vestidos mejor que ella. Eso era algo que no podía soportar. Me eché hacia atrás y sonreí con suficiencia. ¿De verdad crees que, con la gente que conozco ahora, puedes simplemente chasquear los labios y que el dinero caiga en tus manos? Se calló. Es tu hermana, tu propia sangre. Si puedes ayudarla, deberías. No había duda de que mi madre quería una vida mejor. Siempre había sabido que Emily no era de fiar, pero no podía dejarla ir. Viendo que mi madre no iba a ser de ninguna ayuda, Emily fue directo al grano. No necesito nada más. Solo dame el terreno de al lado del tuyo y estaremos a mano. Estaba tan enojada que me reí. Me acerqué y le di una bofetada en la cara con fuerza. El fuerte golpe resonó por la habitación. La visión de Emily se volvió borrosa y, por un segundo, pareció completamente aturdida. Escúchame atentamente, Emily, dije fríamente. ¿Qué deuda te debo? Nunca te debí nada. Elegist IRL Campo. Elegist Kasarut. Si alguien debe una deuda, eres tú quien me debe a mí. Nunca planeé ir a por ti por eso, porque sabía que podía forjar mi propio camino en esta vida, contigo o sin ti. Pero tú ni siquiera sabes cómo estar agradecida. Antes de que pudiera reaccionar, la abofeteé una y otra vez. Para cuando me detuve, la cara de Emily estaba cubierta de marcas rojas. Se balanceaba sobre sus pies, luciendo como si quisiera fingir que se desmayaba, pero no le di la oportunidad. La agarré por la barbilla, obligándola a mirarme a los ojos. ¿Quieres abrir una tienda de dumplings? Bien, ábrela en otro lugar. Mantant aljada de mi tierra. Si me empujas más, me aseguraré de que no obtengas un solo centavo en esta era de la fiebre del oro. La solté bruscamente, viéndola tropezar hacia atrás. Y otra cosa, ¿de verdad crees que Thatch te ha dejado ir tan fácilmente? ¿Debería investigarlo? El cuerpo de Emily se tensó de inmediato. Ella sabía que tenía razón. Thatch nunca había sido del tipo que dejaba ir lo que pensaba que le pertenecía. En mi vida pasada, había intentado escapar de él, pero no importaba dónde corriera, él siempre me encontraba. Y ahora Emily, que había logrado escapar de él una vez, estaba planeando abiertamente un negocio en la ciudad. No había forma de que Thatch no se hubiera enterado de esto. Las lágrimas llenaron instantáneamente sus ojos y se desplomó de rodillas. Anna, no tengo a dónde ir. Por favor, ayúdame. No podía molestarme en escuchar sus lastimosos llantos. Ordené que tiraran sus cosas de mi casa, pieza por pieza. Esta vez, mi madre no se fue con ella. En cambio, suavizó su tono, tratando de hablarme dulcemente. Incluso se disculpó. Pensó que si se portaba bien, la dejaría quedarse, pero me negué. Unos meses después, mi padre finalmente regresó. Le di a mi madre 50 yuanes y le dije, este es tu dinero para gastar del mes. Ella inmediatamente se burló. Eso es muy poco. Fue casi un reflejo. Ni siquiera se detuvo a pensar que 50 yuanes era el salario completo de 2 meses de mi padre. Levant unas ceja. ¿No lo quieres? Su expresión cambió instantáneamente. Lo tomaré, lo tomaré. Emily terminó abriendo su tienda de dumplings. Copió mi modelo de negocio exacto e incluso robó mi menú. Pero como había perdido demasiado tiempo, no era la primera tienda de dumplings del condado, así que se vio obligada a una guerra de precios. Y seamos realistas, el dinero de nadie cae del cielo. Cuando la gente vio productos más baratos, naturalmente fueron a donde el precio era más bajo. La guerra de precios se volvió cruel e insostenible. Los negocios vecinos estaban esperando que Emily colapsara, cada uno conspirando a sus espaldas, pero Emily no fue cautelosa en absoluto. Tan pronto como ganó algo de dinero, comenzó a alardear de lo capaz que era, haciéndose pasar por un ejemplo de perseverancia a pesar de su discapacidad. Curiosamente, esto en realidad le valió un grupo de admiradores que apreciaban su resistencia y carácter. Cuanto más la elogiaban las personas, más se olvidaba de atacarme. Al principio, pensé que mientras Emily se mantuviera ocupada con su tienda de dumplings, al menos su vida sería mejor que en el pasado, pero ella no lo vio de esa manera. No mucho después,
Comenzaron a extenderse rumores de que las personas se estaban intoxicando con alimentos después de comer en su restaurante. Y no fueron solo 1 o 2 casos, sino que sucedió repetidamente. Pronto, los clientes enojados comenzaron a causar una escena justo afuera de su tienda cuando llegaron los funcionarios de inspección de salud. Las cosas tomaron un giro desastroso. Resultó que la licencia comercial y los permisos de salud de Emily eran falsos. Ni siquiera había registrado su tienda de dumplings correctamente y, cuando revisaron la cocina, estaba infestada de cucarachas. El relleno de dumpling estaba hecho de carne linfática de cuellos de cerdo, restos baratos que se habían podrido antes de ser molidos junto con verduras. Todo el lugar, incluso la propia Emily, tenía una higiene terrible y la cocina olía horrible. Los inspectores cerraron inmediatamente el restaurante. El escándalo se extendió rápidamente y sacudió a todo el condado por un tiempo. La gente tenía demasiado miedo de comer fuera en cualquier lugar. Emily, por sí sola, había aplastado la confianza del gobierno en la economía en auge. El recién nombrado secretario del condado tomó esto como una oportunidad para hacer un ejemplo de ella. Usando este caso como su primera gran represión, limpió la casa cerrando todos los negocios no regulados. Muchos comerciantes sin escrúpulos se vieron atrapados en la purga y fueron obligados miserablemente a cerrar sus negocios. En cuanto a Emily, la principal culpable, fue arrestada en ese momento. Ser etiquetada como estafadora no era un asunto menor. Antes de su sentencia, Emily fue exhibida por las calles como ejemplo. La gente le arrojó verduras y huevos podridos, gritando que era un parásito que arruinaba la prosperidad de esta era. Había frenado el progreso y la gente la despreciaba por eso. Había esperado que mi madre, que siempre había adorado a Emily, fuera a verla, pero no lo hizo. La tía Lu del vecindario ni siquiera le preguntó por qué. Su respuesta fue: «Es una vergüenza. Preferiría fingir que nunca tuve a esta hija». Emily fue sentenciada a 2 años de prisión y multada severamente. Pero, solo unos días antes de que se suponía que la arrestarían, escapó. Un mal presentimiento se instaló en mis entrañas en ese momento. Pasaba todos los días en el almacén de madera. Había contratado a varios carpinteros y pintores y estaban trabajando horas extra para terminar una nueva línea de muebles. Con el auge del desarrollo inmobiliario, la demanda de muebles modernos solo estaba creciendo. Vender madera a las imprentas era un buen negocio, pero aún significaba tratar con intermediarios que transformaban la madera en bruto en muebles. Sin embargo, nos permitió controlar el mercado directamente. El país estaba expandiendo rápidamente sus ciudades y los muebles de madera tenían una gran demanda. Si pudiera establecerme como una marca líder ahora, podría dominar la industria antes que nadie. Montones y montones de madera llenaban el patio. No pude evitar sentirme emocionado pensando en las ganancias futuras. Pero mientras caminaba por el almacén de madera, de repente oí un sonido extraño que venía de un rincón apartado. Una voz llena de odio y resentimiento dijo: «Anna, ¿crees que eres tan poderosa, eh? Veamos qué tan poderosa eres ahora. Solo quería ganar dinero. Solo quería que alguien me amara. ¿Qué hay de malo en eso?» Era Emily. Me detuve en seco, con el corazón latiendo con fuerza. Su voz se volvió histérica. «Porque Thatch te trató como a una reina. Pero conmigo, tuve que ser golpeada todos los días. Contigo, podría ser un presidente, pero conmigo, no era más que un borracho inútil. ¿Cómo es eso justo?» Empezó a reírse locamente. «Te gustan tanto estas pilas de madera, ¿no es así? Entonces las quemaré todas». Mi estómago cayó. Desde donde estaba, pude ver la silueta de Emily. Sus ojos ardían de odio. Sostenía una caja de cerillas y el queroseno ya estaba salpicado por todo el patio. Si encendía esa cerilla, millones en madera se reducirían a cenizas. Alice seguía divagando locamente. «Anna, no importa cuántas veces vivas, siempre perderás contra mí. Incluso si empezáramos de nuevo 100 veces, todavía te destruiría». Levantó la cerilla. Pero había hablado demasiado. Antes de que pudiera encenderla, agarré un garrote de madera tan grueso como un brazo y lo balanceé contra la parte posterior de su cabeza. Un fuerte crujido resonó por el patio. Emily se desplomó instantáneamente. Conocía mi propia fuerza. Parecía ensangrentada, pero no moriría. Llamé a algunos de mis trabajadores y les dije que fueran a buscar ayuda. Luego lo informé a la policía. Cuando llegaron los oficiales, notaron de inmediato el fuerte olor a queroseno en todas partes. Sus rostros se oscurecieron. «Señorita Anna, este es un almacén de madera. Con tanto queroseno. Si hubiera comenzado un incendio, olvídese de este lugar. Todo el condado podría haber sido aniquilado». Asentí con seriedad. «Sí, tienes toda la razón». Incluso les di un poco de fruta fresca y hablé con seriedad.
Compraré algunos perros guardianes más para la seguridad y realmente apreciaría que pudieran pasar durante sus patrullas de vez en cuando. Por supuesto, si alguna vez tienen tiempo, siempre son bienvenidos a pasar a tomar el té. Desde que la policía comenzó a patrullar con más frecuencia, los ladrones y alborotadores se mantuvieron alejados de mi almacén de madera. Nunca me había sentido más segura. Emily fue puesta nuevamente bajo custodia. Durante el interrogatorio policial, saqué a colación el caso de Thatch. Tan pronto como oyeron lo que tenía que decir, llamaron inmediatamente al secretario de Bousey Village. Resultó que Thatch estaba muerto y su muerte era sospechosa. Oficialmente, se había ahogado en el río, pero su madre insistió en que Thatch era un buen nadador. No se había ahogado por accidente. El río ni siquiera era tan profundo. No había forma de que no hubiera llegado a la orilla. Con todas las piezas juntas, estaba claro que Emily lo había matado. Asesinato, incendio provocado. Había cometido todos los delitos importantes. Cuando Emily fue condenada a muerte, mi madre se encerró en su habitación durante un día entero. No habló con nadie. Se sentó allí como una anciana sin vida, décadas mayor de lo que realmente era. Mi padre también parecía haber envejecido 10 años de la noche a la mañana. Su cabello, una vez oscuro, se mechó con canas. Sabía que el destino de Emily se había convertido en una barrera tácita entre mis padres y yo, pero ya no me importaba. En mi vida pasada, después de ganar riqueza, había intentado desesperadamente demostrar mi valía. Pensé que si trabajaba lo suficiente, si lograba lo suficiente, mis padres finalmente me amarían. Pero todo lo que había hecho era darles la oportunidad de explotarme y drenarme de todo lo que tenía. Había actuado como si fuera libre, pero en realidad los lazos familiares todavía me habían estado estrangulando. Esta vez, me elegí a mí mismo. Me concentré en mi propia felicidad y, de repente, todo se volvió más fácil. La ejecución de Emily estaba programada para el 5 de agosto. Nadie fue a despedirla. Más tarde, un oficial de policía me mencionó que, cuando murió, estaba sonriendo. Había dicho, incluso si muero esta vez, simplemente renaceré de nuevo. Me reí. Las personas no son gatos, respondí. No tienen 9 vidas. Invité al oficial a comer antes de volver a casa. Annawood Industries Prospero. Compré grandes cantidades de bienes raíces y me convertí en uno de los mayores magnates de las propiedades y la madera del país para compensar los arrepentimientos de mi vida pasada. Estudié mucho y finalmente entré a la universidad. Conocí a muchas élites empresariales y, a medida que pasaba más tiempo con ellas, me volví más abierto de mente. Durante los siguientes 10 años, el nombre de Anna Wood se hizo conocido en todo el país. Cada vez que alguien me llamaba Presidenta Anna, no podía evitar sonreír para mí misma. Mary Williams finalmente se casó con Autumn Chun y tuvieron un hijo. Ese niño era salvaje, corría todo el día insistiendo en que se casaría conmigo cuando creciera. Yo solo le bajaba sus pantalones de niño pequeño, le daba unas palmaditas en el trasero y lo dejaba caer. Mary se reía y decía, Anna, tú también deberías encontrar a alguien. Pero yo siempre la ignoraba. Encontrar un marido es cuestión de destino, decía casualmente. Si quiero a alguien más fuerte que yo, bueno, hay muchas chicas jóvenes esperando que él elija. No tendría ninguna oportunidad. Y si tuviera que conformarme con alguien más débil que yo, ¿para qué? Se supone que debo servirle por el resto de mi vida. Agite la mano con Destin. No iba a pasar. Mary lo pensó y, de hecho, estuvo de acuerdo conmigo. Luego, solo por diversión, también regañó un poco a Autumn. Escuché riendo. La vida era buena.